Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar del otro lado de las pantallas del canal 5 Días. Con el profesor Luis Antonio Fretes Carreras iniciamos una nueva edición de Prospectiva. Bienvenido, profesor. Hola, Jorge. ¿Qué tal? Semana caliente, profesor. Semana caliente. Sí, bueno, estamos en el trópico de Capricornio. Entonces, estamos en el trópico de Capricornio, pero también en plena campaña electoral. ¿Te has dado cuenta cómo se empiezan empiezan a aparecer los candidatos? Aquel que está en el número 2, el número 8, el número 5. Se empieza a ver la diversidad, la pluralidad de opciones que estas elecciones, por la metodología de votación que vamos a aplicar, hace que sea nuevo, ¿verdad? Todo este proceso. Efectivamente, vivimos un tiempo bastante, intenso. Primero por la fórmula en la cual estamos insertos todos en la campaña electoral municipal en Paraguay. Ahora bien, Jorge, la idea de este programa es hablar de los municipios, pero de una forma amplia. No limitarnos a los procesos electorales, ni tampoco a las propuestas de los candidatos. Porque, en el fondo, aquí hay cuestiones estructurales que debemos analizar con seriedad de cara a la pospandemia. Pues, si bien ahora ya la gente se ha tomado la libertad de sacarse la mascarilla, de andar por la calle prácticamente de una manera antes, ¿verdad? El problema de la salud pública existe, continúa. Y al mismo tiempo, las dificultades que enfrentaron las instituciones, tanto estatales como municipales, existen, continúan. Y por lo tanto, es ahí donde nosotros debemos analizar en prospectiva lo que deberían ser nuestros municipios, lo que deberían hacer nuestras autoridades, pero también de qué manera podemos participar los ciudadanos desde los diferentes ámbitos de nuestra actuación. Así mismo es, Luis. Y precisamente de la mano de Mariela Centurión, colega docente, que ya compartió espacios académicos con nosotros, vamos a hacer este análisis en profundidad sobre el papel de los municipios, su realidad antes de la pandemia y el futuro que tendrá que afrontar, ¿verdad? La gestión municipal. Mira, Mariela es abogada, docente de posgrado, de grado también, de posgrado y grado en las universidades, en la Universidad Católica, egresó de Derecho en la Universidad Católica, está preparando su tesis doctoral también en la Universidad Católica, enseña en la Universidad del Gran Asunción, pero tiene una especialidad muy particular, porque muy poco conocida o desarrollada en Paraguay, que es una especialización en Derecho Municipal. Y eso hace que tenga conocimiento y experiencia en esta discusión que queremos plantear con ella, precisamente en el papel de los municipios. En el municipalismo sería, ¿verdad?, la disciplina que es la que queremos enfocar con ella. Ella se especializó en Derecho Municipal en la Universidad Católica de Santa Fe, sede Posadas. También egresó del curso de formación inicial de la Escuela Judicial del Paraguay, fue directora general de justicia del Ministerio de Justicia y actualmente lidera su propia organización o consultora, que es el Centro de Investigación y Estudios sobre la Administración Pública y la Gobernabilidad. Es de ITA precisamente, y hasta ahí vamos a ir en conexión con ella. Qué buena oportunidad para conversar con Mariela, a quien conocemos por su trabajo muy riguroso en materia de municipalismo. Y también quisiera aprovechar que vamos a hablar de municipios para agradecer a todos aquellos que nos observan desde el interior del país, de las diferentes ciudades, que nos envían mensajes. Recientemente he recibido un mensaje de San Juan de Ponceno, precisamente, de su intendente, el señor Orlando Rojas, a quien agradezco muchísimo sus observaciones y que nos llevó a analizar esta perspectiva de la descentralización y de la coordinación administrativa local y central desde una óptica diferente. Entonces, Jorge, volvemos en unos minutos
Y al mismo tiempo, antes de ello, agradecemos a nuestros patrocinantes, en particular al Canal 5 Días, que nos apoya desde los inicios, también al grupo Kraken, que nos facilita las instalaciones de sus Gómez de Castro Apartments para desarrollar este programa, así como también a todas las empresas que se suman a apoyar esta iniciativa de Prospectiva en Canal 15 de Tigo y de Flow. Muy bien, hecha la presentación, no se muevan ahí, enseguida volvemos con Mariela Centurión en Prospectiva por Canal 5 Días. Gracias por estar del otro lado de la pantalla, gracias por seguirnos a través del canal de 5 Días y por seguirnos también a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias por todas las cosas que nos hacen llegar, por el ánimo para continuar con estas propuestas temáticas cada semana. Y como adelantábamos en el primer bloque, profesor Luis Antonio Fretes Carreras, hoy vamos a hablar de municipios, ¿vale? A los municipios como objeto de estudio, como caso, ¿verdad? Como instituciones. Y para ello ya está con nosotros la profesora abogada Mariela Centurión. Bienvenida, Mariela, a este espacio. Buenas tardes, doctor Jorge García Reart. Buenas tardes, doctor Luis Fretes. Un gusto, Mariela, tenerte con nosotros en esta edición de Prospectiva para poder hablar y dialogar realmente sobre la dimensión municipal, no solamente en nuestro país, sino a nivel continental. En este caso, quisiera ir directo al tema. ¿Cuál te parece que han sido los principales desafíos que enfrentaron los municipios antes del inicio de la pandemia en Paraguay? Sí, bueno, este es un gran tema, ¿no? O sea, el tema municipios en sí es un gran tema para nuestro país, un gran tema para toda América Latina por el efecto de la globalización que fue provocando cambios en lo que era la visión de la ciudad a una nueva visión de ciudad. Para hablar de municipios paraguayos tenemos que tener presente primero, Luis, que estamos hablando de municipios que no son homogéneos. Entonces, digamos, tenemos una heterogeneidad en la realidad municipal, pero de igual manera se puede hacer un análisis teniendo en cuenta la situación de los municipios, porque los municipios están regulados por una misma ley orgánica municipal, a pesar de esa heterogeneidad que hablábamos. Los problemas de los municipios encontramos que son problemas estructurales, pero cuando hablo de este tema prefiero dividirlo en una dimensión, digamos, ad extra y una dimensión ad intra, en ambas. Lo que puede ser desde fuera como un gran problema que vienen teniendo los municipios es la coordinación insuficiente desde el Poder Ejecutivo. Es decir, hay un mandato de coordinación que es un principio que estuvo discutido ampliamente en la Convención Nacional Constituyente, que quedó plasmado en el modelo de Estado, de organización territorial, política, administrativa, pero ese mandato de coordinación no se afianzó en ningún aspecto. En el aspecto legal no se afianzó y tampoco con voluntad política. ¿En qué incide esto en los municipios y no colabora con el fortalecimiento de los municipios, sobre todo en la descoordinación financiera? Es decir, desde la formulación del presupuesto a todo el ciclo presupuestario, da la sensación que el Poder Ejecutivo capta necesidades públicas insatisfechas sin un enfoque territorial. Entonces, a la hora de desarrollarse las políticas del Estado, las prioridades del Estado que están plasmadas en el presupuesto, parece que se desarrollan a espaldas de los municipios. Ese es un problema para los municipios, porque además tiene como una ramificación, digamos, esta visión de presupuesto, que es una visión acotada financiera, es que la asignación de recursos es un método de asignaciones condicionada, es decir, el municipio también recibe las transferencias que le corresponden desde el Poder Ejecutivo, pero está condicionado y no tiene manos libres para aplicar esos recursos.
Entonces, todo este problema que implica esta visión de elaboración y aplicación de presupuesto tiene que ver con un desarrollo empantanado de la autonomía municipal, ¿no? Otro problema importante es el plan de gobierno nacional en cuanto a las políticas públicas, que también tiene que ver con lo que venía planteando y está muy relacionado con presupuesto. Es decir, las políticas públicas están diseñadas desde el Poder Ejecutivo, no se observa que tengan un enfoque territorial, entonces, ¿cuál es la dificultad? Por un lado, que cuando opera no llega, y por otro lado, cuando opera no llega, y por otro lado, no recoge realmente los requerimientos que tienen los municipios. Esa visión territorial es muy importante, y es un desapego que hace el gobierno central, porque también la visión de departamento, que tiene que ver con la visión territorial, está en la Ley de Administración Financiera. O sea, hay un desapego, insisto, del gobierno central en el enfoque territorial, tanto de presupuesto como de políticas públicas. Y en cuanto Mariela, a políticas, sí. Eso que estás señalando se debe por falta de voluntad política, o sea, ¿devendría una voluntad política o el diseño institucional del Estado paraguayo es lo que ralentiza o impide ese desarrollo de las autonomías de los municipios que estás citando y esa descoordinación con el Estado central? Sí, yo creo que hay varios factores que inciden en esta situación con la cual nos encontramos ya desde antes de la pandemia, como fue la pregunta que se formuló al principio. Sobre esto ha estudiado y ha escrito con grandes aportes también. Has escrito tú, Luis, sobre esto con aportes muy importantes, lo que era la transitología, lo que fue esa consolidación democrática tan larga, tan complicada. Y esto de descoordinación, que es básicamente tu pregunta, sí tiene que ver con voluntad política y tiene que ver un efecto que se dio desde, cuando ponemos esto en una línea histórica, desde la redacción de la Constitución, o sea, el debate de la reforma constitucional de 1990, las primeras leyes que aparecieron sobre descentralización, salud, educación, la ley orgánica departamental, y después parece que entramos en un letargo largo donde estos temas desaparecen o aparecen muy poco en la agenda política del gobierno. Entonces, vemos esto en lo que tendría que ser una visión compartida de los tres poderes del Estado. Entonces no aparece el fortalecimiento municipal como una prioridad ahí. Yo creo que se da por estos factores, voluntad política y también con un paquete legislativo que no acompañó este proceso. Precisamente, Mariela, sí. te quería plantear ahí, hay también una transformación en las ciudades. En este siglo XXI, nosotros observamos cómo nuestras ciudades se han transformado. Muchas de ellas, que eran pequeños pueblos, se han convertido en ciudades muy importantes. Es lo que se llama, lo que el geógrafo Vázquez plantea como el desarrollo de las ciudades intermedias, ¿verdad? Entonces, habiendo descoordinación institucional en la aplicación incluso de las políticas públicas, ¿cuál te parece que sería la problemática frente a este crecimiento de las ciudades que nos está convirtiendo en un país cada vez más urbano y cada vez menos rural? Sí, el efecto de ciudades intermedias en medio del urbanismo y del crecimiento desordenado, ¿no? Que van teniendo estas ciudades intermedias y que es peligroso, ¿no? Porque es un crecimiento que avanza y parece que no hay una herramienta donde esto tenga un ordenamiento unificado. A ver, ese estudio que comentás, sí lo conozco, a ese estudio donde el autor plantea incluso por nombres ciudades, ¿no? Diversas ciudades, algunas en Misiones, otras en otro sitio. Hay alguna discusión también, Luis, sobre qué son ciudades intermedias en cuanto a qué población vamos a tomar, o sea, desde qué franja vamos a tomar ciudades intermedias o no. Acá lo importante es tener en cuenta que las ciudades que nosotros conocíamos como rurales, ¿no? Eran ciudades rurales cuando hablábamos en los años 80, en los años 90 fue cambiando, en el año 2000 en el año 2000 fue determinante, y las ciudades intermedias van sustituyendo lo que nosotros conocíamos como ciudades rurales.
Ese efecto, lo que señala el autor en ese estudio que vos planteás, es que necesita de fórmulas de planificación, o sea, fórmulas de una observancia de planificación rigurosa, con lo cual estoy muy de acuerdo. Es un tema difícil, ahí se abre otra veta de discusión, o sea, tenemos una situación, digámosle, cultural, que es que no tenemos un arraigo a la planificación en general a ninguna de las tareas que se realizan en general, es un aspecto cultural, nos cuesta planificar a todos en nuestra sociedad. Y por otro lado, me parece que podría complementar ese estudio que vos decís con la herramienta normativa que es importante. Es decir, sí, la planificación me parece importante para acompañar el crecimiento de las ciudades intermedias y el asentamiento de las ciudades intermedias en sí, pero también la herramienta normativa creo que es importantísima y de control desde los municipios, desde el gobierno central en cuanto a sus competencias y en cuanto a los municipios. Fíjate, Luis, que el gran desafío de las ciudades intermedias creo que pasa por la tutela y protección del medio ambiente. O sea, es así, claro, es tajante y es preocupante también, ¿no? Porque uno ve un crecimiento de por sí desordenado, entonces la instalación que se hace urbanística, digamos, el crecimiento de la infraestructura, el crecimiento en obras, tiene que estar previamente revisado por las autoridades municipales y con un cuidado del medio ambiente y que es un tema que exige una visión muy amplia. Sin duda, uno puede recorrer el Paraguay y observar que algunas ciudades como Urqueta, Santaní, San Juan de Ponceno, Santa Rita, tienen un crecimiento extraordinario, ¿verdad? Ahora bien, antes de irnos a una breve pausa, te quiero dejar una pregunta, y es ¿de qué manera la pandemia ha cambiado las prioridades de los municipios o ha alterado las políticas públicas que se estaban implementando desde el gobierno central y desde el gobierno local? Dejamos aquí esta pregunta y volvemos en unos minutos. Estamos de vuelta, muchas gracias por acompañarnos. Hablamos con la profesora Mariela Centurión sobre la problemática municipal, Luis Antonio Fretes. Bueno, estamos saliendo de la pandemia poco a poco, profesor Luis, pero cuando de repente se cerró todo, se cerró la universidad, se cerró la educación, se cerraron las empresas, se cerraron los negocios, se cerraron las calles, se cerró la posibilidad de salir a caminar, se cerró todo. Quizás el espacio donde más el efecto de la pandemia ha sido la ciudad, obviamente. Ha sido nuestras ciudades. El profesor Fretes dejó en ese sentido una pregunta, ¿verdad? ¿Cuál ha sido el impacto de la pandemia en nuestros municipios? Más allá de esa sensación personal, más allá de esa vivencia y experiencia que tuvimos todos con la ciudad. La ciudad que nos era útil un día nos encerramos todos en casa y tratamos de sobrevivir en ella. ¿Cómo lo viste, Mariela? Sí, me parece que el efecto de la pandemia es un tema para analizar profundamente. No podemos negar que hay una crisis del modelo paraguayo de organización territorial, Jorge. O sea, es así. Hay una crisis, insisto, del modelo de organización territorial administrativo que se viene arrastrando mucho tiempo antes de la pandemia. Es decir, poner este tema sobre la mesa y hablarlo con seriedad y las consecuencias que esto tiene en el desarrollo local y en el desarrollo como Estado, me parece que es un desafío y es también una deuda, ¿no? ¿Qué genera esto? Que exista una especie de sensación de descreimiento y de decepción sobre los municipios, y que es muy peligroso para los avances que se tengan con la descentralización, que de hecho son, como dije, son avances dentro del pantano, porque tenemos un proceso empantanado. A lo que quiero llegar es lo que hizo la pandemia es dejar todavía más a luz esta crisis que te acabo de mencionar, y una mayor exposición de las deficiencias. O sea, se vio como
como con mucho más claro las deficiencias que presentan los territorios, porque nos quedamos en nuestros territorios en todo este tiempo, y las deficiencias que planteó la municipalidad para la gestión de crisis. Entonces, en un gobierno nacional que ya desde luego tuvo deficiencias en manejo de crisis, pues eso lo vimos mucho más palpable con los municipios, y que, insisto, es mucho más grave con los municipios, sí, porque el municipio es el actor local de gobierno. Entonces, ahí es que, digamos, repercute de una manera muy dañina para el ciudadano y para la ciudadanía. Por un lado, bueno, quiero centrar algunos puntos sobre esta pregunta, y que era, se observó que el gobierno actuó desde la autosuficiencia, es decir, vimos un poder ejecutivo que apareció en conferencias de prensa hablando desde el ministro de Salud hasta el ministro de Educación, o sea, no vimos una representación local en ninguna ocasión. Pero no solamente no vimos ninguna representación local acompañando la gestión del Poder Ejecutivo Central en ninguna ocasión, sino que tampoco había en un discurso, aparentemente, un anuncio de consulta sobre esto con los gobiernos locales, con lo cual parece que se presentó un gobierno central resolviendo una problemática con repercusión territorial desde el gobierno central. Esto se notó y de hecho tampoco nos puede sorprender, porque de hecho el gobierno central sobre las crisis y sobre los grandes temas nacionales tiene esa posición, ¿no? O sea, viene teniendo esa posición centralizada y centralista en el discurso y en la obra. Una coordinación de pandemia top-down que fue así, o sea, como ya mencioné, y hubo un hecho que tenemos que resaltar, y es la presión que hubo de intendentes en medio de este escenario para acelerar las medidas sanitarias y la vacunación. O sea, ¿qué pasó? De repente observamos que hubo intendentes que dijeron, yo voy a gestionar el proceso de acelerar que lleguen las vacunas al Paraguay, porque acá parece que no pasa nada. O sea, y hubo muchísimo malestar al respecto de eso. Y yo creo que de alguna manera, fue un llamado importante de atención al gobierno nacional, porque esas manifestaciones de intendentes trajeron también una reacción ciudadana. Entonces, me parece que fue un llamado importante que hay que analizarlo, o sea, hay que dejarlo ahí, pero analizarlo también más a fondo. Una última cosa que quiero mencionar, porque por ahí también ustedes quieren comentar al respecto de esto, es el contrapeso que hacen los municipios de la demanda, un contrapeso político de los municipios como demanda al Poder Central y saltándose los departamentos. O sea, lo que surgió fue que en medio de la pandemia los departamentos estaban ahí, pero es que los departamentos, de hecho, dentro del modelo, ahondizan o profundizan esa crisis que ya hablé. O sea, yo dije, estábamos en una crisis de organización territorial administrativa de hace mucho tiempo. En realidad los departamentos tienen que ver con esa crisis, porque el papel que desempeñan los departamentos queda desdibujado desde cualquier orden que se lo observe, desde el orden legal, desde el orden financiero, desde el orden administrativo. O sea, está desdibujado el departamento, y los municipios saltan al departamento. ¿Por qué? Porque lo que hace el departamento es ralentizar. En este caso, la gestión del departamento ralentiza. No solamente ralentiza, sino que obstaculiza. O sea, vemos lamentablemente la gestión que aparece, que está ahora investigándose con una denuncia concreta que realizó la Junta Departamental en Central, que es un departamento clave a nivel nacional, que no colaboró con la gestión en la pandemia. O sea, ¿cuál fue el papel entonces del departamento en la gestión de la pandemia, que era una gestión de urgencia? Eso es lo que quería mencionar, ¿no? Señalaste algunos aspectos centrales de la crisis que enfrenta el modelo de ordenamiento territorial, como decías, pero también el modelo de Estado descentralizado que fue consagrado en la Constituyente de 1992, ¿verdad? Ahora, Mariela, si vos tuvieras que analizar también el contexto de la participación de los ciudadanos en la respuesta a la pandemia, en el contexto de los gobiernos locales, ¿cuál sería tu evaluación?
Sí, a ver, esto, digamos, este tema de participación ciudadana que es tan amplio, Luis, ¿no? Por un lado, participación ciudadana apareció expresamente en la Ley Orgánica Municipal en esta última reforma, así como participación ciudadana. Hay algunas herramientas de participación en la Ley Orgánica Municipal y hay experiencias interesantes que han realizado los municipios en estos últimos años a través de proyectos con financiamiento internacional y otros que han sido de autogestión de ciudadanos organizados. Hay experiencias interesantes de participación. Bueno, por un lado, como herramienta jurídica existen las comisiones vecinales, que en nuestro país hay una tradición de comisiones vecinales. Sí hay cierta dificultad en el trabajo conjunto de las comisiones vecinales con los municipios, es verdad, desde los registros, desde la capacidad de los municipios para registro, hasta la capacidad de los municipios para trabajar en forma coordinada con las comisiones vecinales. Tenemos herramientas otra herramienta jurídica de la Ley Orgánica Municipal es la capacidad o la posibilidad de las organizaciones que presenten proyectos de ordenanza o de reforma de ordenanza. Otra herramienta jurídica importante es la participación de la ciudadanía durante las sesiones de la Junta Municipal, la información pública, el acceso a la información pública que quedó también en forma expresa en la Ley Orgánica Municipal. Es decir, hay mecanismos de participación en la Ley Orgánica Municipal, en leyes también, en leyes por fuera de la Ley Orgánica Municipal, y hay municipios que han regulado estos temas a través de ordenanzas. A mí me parece que la problemática que se da es, por un lado, existe la necesidad de profundizar la cultura de la participación, ¿no? La cultura de la participación que tiene que ser vista como una función del Estado que ayude también a esa función municipal. O sea, hay que empujar los mecanismos de participación y hacer que las personas nos apropiemos de esos mecanismos de participación, que los utilicemos, que haya una gimnasia democrática en el ejercicio de la participación de los asuntos municipales. ¿Y sabes qué me recuerda? A un estudio, un libro de Borja y Castells, que habla sobre la ciudad, ¿no? La ciudad global y todo lo que implica la globalización para las ciudades. Y bueno, ellos colocan fórmulas, ¿no? Y una de las fórmulas para hacer ciudad, porque usan esa expresión, hacer ciudad, tiene un aspecto que es el sentido. Entonces dice, trabajar para que el ciudadano se apropie de las políticas municipales, en el sentido de que tome como una responsabilidad sobre las políticas municipales, se apropie del patrimonio municipal y deje atrás esa desarticulación que es el repliegue comunitario, que es la expresión que usa y que es es una desventaja que es lo que generó la globalización. Tiene sus ventajas como desventaja el repliegue comunitario. Pero cuando hablan de este tema de sentido como sentido, ¿no? Trabajar duramente desde el gobierno local que el ciudadano se apropie de lo local, ¿no? Es como un cambio de actitud y que es el que va a generar esa interacción con el desarrollo local y que es clave en estos temas de participación y desarrollo, Luis. Mariela, hiciste referencia a Jordi Borja y Manuel Castells, ¿sí? Un libro ya que realmente merece ser releído a esta altura sobre el papel de las ciudades. Pero no hay que descartar, creo yo, que para empoderar o por lo menos promover la participación ciudadana, el otro elemento clave es la información, ¿verdad? La transparencia, la información, la calidad de la información, que parece ser que es una deuda todavía en nuestra gestión municipal, ¿sí? Aparentemente, el manejo de los fondos, de la cosa pública, de la rendición de cuentas, la accountability, el involucramiento de la ciudadanía en la toma de decisiones diría yo, para adentro, ¿verdad?
pero también para afuera. Bueno, ahí creo que tenemos también deudas en esta sociedad de la información, en esta sociedad cada vez más globalizada, ¿verdad? Donde los municipios son un punto nodal de una red muy compleja, muy grande. Profesor Frete, no sé si hacemos una pausa ahora y enseguida volvemos con más de la entrevista con Mariela Centurión. Antes de la pausa, una pequeña frase que me hizo recordar Mariela ahora en su intervención tan ajustada es la del filósofo Zizek, en el cual dice que lo peor que puede existir hoy en día en la política contemporánea es tener un ámbito local anodino donde tuviera que participar todos los días intensamente en todas las cosas. Eso un poco es el estado de cansancio que existe en la ciudadanía, de convocarlos cada rato a cuestiones que aparentemente no tienen significado. Sin embargo, nosotros hemos visto en la pandemia algunas acciones de carácter participativas, como por ejemplo las ollas populares, como por ejemplo el traslado de enfermos, donde a la ausencia del Estado le suplió la acción de los ciudadanos. Vamos a ir a una pausa y vamos a volver en el siguiente bloque para poder analizar cuál va a ser el futuro de los municipios, pensando en los municipios paraguayos, pero también en una clave de carácter latinoamericana. Volvemos en unos minutos. Estamos de vuelta en nuestro espacio de Prospectiva por el canal 5 Días. Yo no sé si ustedes comparten conmigo, seguimos hablando con Mariela Centurión, profesor Frete Carrera, no sé si comparten conmigo esta visión. Estamos a días de unas elecciones municipales en Paraguay que va a movilizar a todo el país. 260 y más municipios tienen que elegir intendente y juntas municipales. Sin embargo, no es que veo, sino no escucho, no siento problemas compartidos. Es decir, por ejemplo, los candidatos a Asunción se disparan con sus propias propuestas. Los candidatos de aquí al lado de Fernando Lamora se disparan con sus propias propuestas. Los candidatos de aquí atrás, que es Lambaré, pegado a Asunción, se disparan con propuestas propias. Es decir, sin ninguna coordinación entre ellas, mínima, digamos, por lo menos en la idea, sabiendo que ambos participan, conviven hoy en un espacio que se da a conocer como el área metropolitana de Asunción, o la Gran Asunción, o como ciudad de dormitorio, o como barrios de Asunción. O sea, en esta era de la información, en esta era de la sociedad de la información, que estamos todos conectados, estoy viendo, por eso quiero compartir con ustedes esta percepción, de que las campañas electorales, los mensajes que estamos recibiendo son totalmente aislados, provenientes de las propias ideas de los candidatos, sin interrelación con el entorno en el que uno vive, y lo cual hace más complejo hoy la gestión municipal. No sé si ustedes comparten conmigo eso y cómo lo ve, profesora Mariela. Antes de pasarle la palabra a Mariela, yo quería incorporar un tema ahí, precisamente. Es decir, este modelo de Estado no está siendo cuestionado desde el ámbito local. Esa es una realidad. Nuestras disputas electorales están todas centradas en cuestiones de gestión, básicamente en esta disyuntiva de tener gobernantes o gestores municipales corruptos o gestores municipales honestos. Básicamente yo estoy escuchando el debate por ese ámbito. Sin embargo, no estamos analizando en profundidad la problemática del modelo de Estado en el cual se articulan los municipios. Y es por eso, Mariela, que la pregunta está relacionada: ¿cuál va a ser el modelo de municipio que vamos a ver desarrollarse en este proceso de la pandemia y pospandemia? Sí, da la sensación de que el debate de los candidatos pasa por ideas, o sea, ideas que no tienen un encuadre legal en cuanto al régimen competencial y la realidad municipal. A mí me da esa sensación cuando escucho promesas electorales de candidatos a concejales, por ejemplo, mismo cuando escucho propuestas de candidatos a intendentes e intendentas. Da esa sensación
de disparadores de propuestas que, insisto, no tienen un encuadre legal en lo que tiene que ver el régimen competencial. Una cosa que quería mencionar, ¿no? Cuando tocamos este tema, lo que sí me recuerda es la falta que nos hace conocer la historia también, historia de los municipios, la evolución de los municipios. Lamentablemente hay poca difusión, por ejemplo, de la gestión de Bruno Bugliari. O sea, yo puedo leer sobre la gestión de Bruno Bugliari y tenía muy claro cuál era el régimen competencial de los municipios. O sea, hay competencias que son exclusivas municipales. ¿Qué significa eso? El municipio comienza su gestión de gobierno y va a tener como prioridades sus competencias exclusivas. Las competencias concurrentes las irá a trabajar con el gobierno central o con la entidad que representa al gobierno central y que comparte esa competencia, ¿no? Y Bruno Bugliari tenía muy claro cuál era el régimen competencial de los municipios y trabajaba en función a ello. Entonces nosotros observamos que se ocupaba de temas ambientales, se ocupaba de temas urbanísticos, se ocupaba de temas de difusión. La revista municipal en Asunción es del gobierno de Bugliari. Es decir, pasaron 100 años. Yo creo que es importante que se difunda la acción de intendentes para entender la evolución de las ciudades, la evolución de Asunción y la evolución de las ciudades. ¿Por qué la evolución de Asunción? Porque en un estado centralista como el nuestro, las miradas están puestas sobre qué pasa en Asunción. Por eso también nos resulta grave cuando, ¿qué sucedió esto en Asunción? Claro que sí. Porque, insisto, en un modelo centralizado como el nuestro, los ojos de la reforma normativa de los otros municipios, los ojos de qué van a implementar los otros municipios, están puestos de alguna manera en Asunción. Fuera de esto, la pregunta que me hacías es, ¿hacia dónde van los municipios? ¿Cuál sería el futuro de los municipios? Más allá de lo que podamos escuchar y presenciar de las propuestas de candidatos y lo que yo mencionaba, la importancia de tomar como fuente y beber de esa fuente de intendentes tales como Bruno Bugliari. Fuera de eso, ¿cómo vemos el futuro? El futuro de los municipios en Paraguay tienen que ver para mí con dos acontecimientos completamente muy influyentes. Por un lado, la reforma constitucional. O sea, hay una reforma constitucional que aparece de manera esporádica en la agenda del Estado, pero que se va a dar una reforma constitucional. En este momento se está dando una reforma constitucional en Chile. Se están debatiendo temas muy interesantes de reforma municipal en Chile, que tiene problemas similares, no muy similares, pero similares a los que tiene el Paraguay, porque recordemos que el modelo de Chile es también descentralizado unitario, o sea, más allá de que tiene otro nivel de desarrollo, pero tiene un modelo, digamos, de Estado que también se basa como el nuestro, unitario descentralizado. Hay una reforma constitucional que está en puertas. Entonces, ¿cuáles son los temas, los grandes temas para esa reforma constitucional? Tienen que ver con la revisión de la autonomía municipal, tienen que ver con la misma revisión del modelo de Estado y, insisto, con el régimen competencial. O sea, cuando nosotros observamos la Constitución, vemos una declaración de competencias genérica. Entonces, acudimos a la Ley Orgánica Municipal, porque la Ley Orgánica Municipal es la que reglamenta en temas de gestión municipal a la Constitución, y también observamos un régimen competencial genérico en muchos aspectos. Entonces, aquí lo que pasa es, los problemas sociales suceden en el territorio. Entonces, el municipio es el que carga con una gran demanda y no puede hacer frente a toda la respuesta que necesita la ciudadanía. Solo un tema tiro y dejo ahí, ¿no? Seguridad. O sea, solo colocando seguridad. No puede dar respuesta al municipio. Entonces, aquí parece ser que la pelota del problema está picando en el gobierno central, el ministerio pasa al municipio, el municipio no es el municipio, resulta que es el departamento, no, porque desde luego el departamento no se ocupa de estos temas. Entonces, acá los problemas están picando y no se están resolviendo, y eso genera, yo creo, no solamente la
la decepción que hablaba sobre la gestión municipal en sí, sino que lo que manifiesta es una dejadez del gobierno sobre los grandes temas nacionales y sobre los grandes problemas que tiene la ciudadanía. Me parece que uno es un acontecimiento influyente para el futuro de los municipios es la reforma constitucional, que tiene que ser a la altura de la reforma constitucional que necesita el Estado paraguayo y a la altura de la reforma constitucional que necesita el Paraguay en la región. En este sentido, Mariela, la pregunta que te quería realizar para finalizar nuestra intervención en este bloque es de qué manera las nuevas tecnologías como la robótica, como la inteligencia artificial, como las redes sociales afectan o afectarán a los municipios y en su gestión, particularmente en su relación con la sociedad civil organizada. Sí, ese es un gran reto para las ciudades latinoamericanas y en particular las ciudades paraguayas, Luis. Nosotros tenemos un primer tema que revisar desde el aspecto legal, que es protección de datos, que tiene que ver con el uso de nuevas tecnologías. ¿Por qué me refiero a protección de datos? Porque el municipio desde ya tiene asignado por ley, la obligación de manejar diversos registros, que son registros que debe manejar, actualizar, mantener y difundir por un mandato realizado por leyes. O sea, te estoy hablando desde el registro de adolescentes trabajadores hasta el registro de mujeres víctimas de violencia por la ley de protección a mujeres contra toda forma de violencia, hasta registro de pymes. O sea, es amplísimo el registro que debe manejar la municipalidad y mantener actualizado. Esto tiene que ver con una de las funciones municipales. Estamos hablando de la función municipal de manejo de información y manejo de datos personales. Es decir, si avanzamos en uso de TICs, también tenemos que avanzar y prever todo el marco normativo sensible y necesario para, insisto, protección de datos personales con enfoque de derecho. Por otro lado, avanzamos en una gestión municipal que ya está cada vez más exigida en cuanto al uso de nuevas tecnologías. Es decir, hay que adaptarse a los sistemas que se manejan desde el Poder Ejecutivo, ya sea desde datos catastrales hasta datos de seguridad vial. Recordemos que también en tema de seguridad vial, el Registro Nacional de Seguridad Vial de Accidentes de Tránsito que maneja la Agencia Nacional de Seguridad Vial está alimentado por la fuente de los municipios. Es decir, toda la información, insisto, que maneja los municipios y que necesita un soporte electrónico eficaz, eficiente, accesible. Más allá de la Ley de Acceso a la Información Pública, que ya mencionó también el doctor Jorge García Riar como una ley que exige a los municipios no solamente mantener la web, sino que trabajar en la información que se va a exponer en las páginas oficiales de los municipios. Sí hay un gran desafío de las ciudades y los modelos de Smart City, que ya vemos. Podemos ver modelos brasileños, podemos ver modelos en Chile, Colombia, en Argentina. Ya se está trabajando con ciudades inteligentes y que exige todo un cambio en la visión de ciudad. Desde un cambio de la visión de redes de transporte público hasta accesibilidad de servicios, de todos los servicios. Esto trae una revolución para el concepto que teníamos sobre ciudades por la conectividad que exige y es un gran reto para los municipios paraguayos. Quiero mencionar, vamos a pasos muy lentos, pero vamos a ser optimistas y digamos que hay algunos pasos dados. Quería mencionar, por ejemplo, la ordenanza municipal de Asunción de uso de medios tecnológicos como una herramienta de actividad probatoria para hechos de violación a normas municipales, sobre todo muy útil para temas ambientales y temas de seguridad vial, donde el usuario, el contribuyente, como denunciante puede tomar un video o una foto y eso puede ser utilizado como prueba para el procedimiento sancionador administrativo, que es una potestad municipal.
me parece que son pasos aparentemente menores, pero no lo son, porque hacen a una práctica de uso de nuevas tecnologías que también exige a los funcionarios adaptarse a esas nuevas tecnologías. En ese sentido de los avances que se están desarrollando en las nuevas tecnologías, sin duda alguna está toda aquella que hace a la administración propia de la municipalidad, es decir, la automatización de los servicios que presta la municipalidad. Hoy en día, sin duda, el problema de la pandemia presenta como el principal problema a la salud pública, pero también el contexto del trabajo, del ámbito laboral, que necesita dinamizarse a través de las acciones municipales, debe encontrar como a las oficinas municipales como un aliado y no como un instrumento que obstruye, ¿verdad?, el desarrollo de estas. Es por ello que, para despedirte, Mariela, y agradecerte el tiempo que nos estás brindando a nosotros y a todos los telespectadores de Prospectiva, es que quisiéramos conocer de tu perspectiva con relación a aquellas ciudades como, por ejemplo, Itá. ¿Qué va a pasar de aquí a los próximos 10 años? Pero así como Itá, ciudades como Capiatá, ciudades como Justo Augusto Saldívar, que están en un proceso de crecimiento aceleradísimo. Yo agregaría, Luis, a eso, la ley orgánica municipal será suficiente para aquí a los próximos años para seguir aguantando este modelo institucional. ¿Qué viene ahora o qué viene para más adelante, María? Sí, bueno, lo que pasa es que hay grandes desafíos, digamos que llamémosle internos, y hay desafíos que van acordes con ciudad global. O sea, lo vemos muy palpable en la realidad de ciudades fronterizas, por ejemplo. O sea, hay otra realidad en este momento en los municipios paraguayos, otra realidad distinta en municipios fronterizos que se le escapa inclusive al Estado central y sus políticas. Es decir, tenemos una dinámica nueva que afecta a los gobiernos municipales y la gestión municipal y que tiene que ver con la interconectividad y con lo que acababa de mencionar Luis, que decía el uso de las TICs. O sea, entramos a otra fase distinta de gestión municipal que necesita presentar otra oferta diferente a la actual. Yo creo que lo que se debe dar es un reordenamiento y una revolución del enfoque de lo municipal desde el gobierno central. Me parece que esos procesos, no sé si se van a empujar internamente, pero desde lo global se pueden empujar. O sea, no importa quién empuje esos procesos, lo que importa es que se dé y que se reconfigure el modelo actual que no funciona, que no es una herramienta válida de desarrollo para el Estado en este momento, la visión que tiene el Estado sobre el manejo de los municipios del poder central. Y me parece que ese empuje de proceso se va a dar también, y creo que es muy clave este periodo municipal. O sea, ahora, me parece que no quiero dejar de repreguntar en este punto, y es que la revolución del municipalismo paraguayo va a tener que venir del gobierno central o tendrá que ser impulsado desde las nuevas administraciones municipales. La verdad que, bueno, voy a usar el término esperanza, porque en estos temas, cuando abrazamos estos temas y creemos en los temas, pasan a ser también hasta de fe y de esperanza. Uno cree en lo que apuesta, ¿no? Y en lo que cree que puede ser un mejoramiento para la ciudadanía y la mejor calidad de vida que todos esperamos. La esperanza está puesta, me parece, en que pueden empujarla las nuevas autoridades que van a asumir. O sea, se ven algunos signos, no se ven muchos, me gustaría ver más, Luis. Uno de los signos se dio desde el intendente Luis Rodríguez de Yaguarón, cuando el gobierno central intentó, retomar el control sobre el manejo de royalties en pandemia para el sector provisión de insumos de salud, cuando ya los municipios venían manejando royalties que pretendió el Poder Ejecutivo utilizar. Aparece un asociativismo desde Paraguarí en la voz del intendente Yaguarón, donde dice no,
O sea, los municipios tenemos capacidad para manejo de royalties y hay todo un esquema de cumplimiento y de control que está establecido y que podemos usar como circuito para presentar la documentación respaldatoria de lo que se haga y rendir cuentas. O sea, lo que quiero decir es que hay algunos signos muy pequeños desde el asociativismo municipal que acaba por ser una fuerza de recambio interna en la que creo y en la que debemos creer, me parece que desde ahí puede venir, pero no dejo de mencionar y de insistir en el proceso que viene desde lo global. O sea, acá hay un crecimiento en uso de nuevas tecnologías y de recambio que se está dando en las ciudades de la región y de alguna manera van a empujar también el proceso interno. Bueno, muchísimas gracias, Mariela Centurión, por tu tiempo. Gracias por esta precisa intervención y claridad en los problemas que tienen nuestros municipios institucionalmente y en los desafíos que se presentan de aquí a los próximos años. Y nosotros decimos 10, 20 años, pero en realidad esos 10, 20 años se pueden reducir en 5. O sea, los procesos en los que estamos viviendo son tan acelerados que realmente nuestra planificación hasta puede quedar caduca, ¿verdad? Porque el tiempo nos gana. Y qué importante entonces es, ¿verdad?, tomar conciencia de esto, sobre todo en este periodo electoral, camino a unas próximas elecciones municipales en las que en los próximos 5 años se tendrá que ver cómo desarrollar nuestras ciudades o nuestros pueblos, ¿verdad? Con toda esta heterogeneidad que hay precisamente en Paraguay. Muchas gracias por tu tiempo, Mariela, una vez más. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Mariela. Fue un placer compartir contigo y vamos a nuestro último corte para las consideraciones finales con el profesor Jorge García Riarte. Estamos de vuelta en Prospectiva. Antes de hacer nuestra conclusión habitual, queremos recordarles que pueden seguir compartiendo con nosotros sus opiniones, sugerencias, preguntas, seguir en profundidad este tema que hemos planteado hoy a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, nos buscan como Prospectiva, en Instagram y en Twitter. También en YouTube también se suben, más adelante se suben las grabaciones de nuestros programas. Nos pueden seguir a través de las repeticiones de este mismo espacio los fines de semana. Así que le invitamos a poder seguir hablando de este fascinante tema e importante que hemos presentado hoy en nuestro programa, así como nosotros que ya hemos desarrollado. Luis Antonio Fretes Carrera, ¿cuáles serían nuestros tips conclusivos, nuestras conclusiones principales del tema que producimos hoy, que es el papel de los municipios, su realidad antes de la pandemia y después de la pandemia? Jorge, si pudiéramos hacer una síntesis de la presentación de Mariela Centurión, es la de el desafío que enfrentan los municipios de articular las políticas públicas para enfrentar los graves problemas que hoy en día afectan a la mayoría de los ciudadanos. La primera consideración que haría es que los problemas centrales que enfrentan los municipios son de diferente orden. En primer lugar, no todos los municipios son iguales. Eso nos aclaró muy bien Mariela en su presentación. No todos los municipios en Paraguay tienen las mismas características y con el desarrollo de la economía, con la ampliación del comercio en nuestro país, las ciudades se han ido transformando. En los últimos 20 años hemos visto cómo las manchas urbanas se han extendido. Hemos pasado de ser un país con una población rural muy grande a un país con una población urbana más grande todavía. Y de un crecimiento en gran medida desordenado que genera nuevos conflictos. Al mismo tiempo, observamos el desarrollo de nuevas ciudades que anteriormente tenían unas características de pequeños poblados rurales y hoy en día son centros de comercio, centros de industrias. Bueno, es interesante ver cómo se han desarrollado Villeta, por ejemplo, ¿verdad? O, por ejemplo, otras ciudades como Santa Rita o ciudades como Orqueta, en diferentes puntos de la geografía del Paraguay. Pero esa es una tendencia global también. Hoy en día, más de la mitad de la población del mundo vive
en las ciudades. Y por lo tanto, el centro de la política, el centro de la economía, el centro de la organización y de la gestión pública son las ciudades. Y por lo tanto, es ahí donde se concentran los principales esfuerzos, tanto desde el gobierno central como desde el gobierno local. Ahora bien, Jorge, si pudiéramos analizar a profundidad la problemática de los municipios, sin duda es su estructura institucional. Hoy en día nos presenta Mariela, el problema es que así como están diseñados, tienen fallas, adolecen de fallas estructurales que dificultan su labor, que dificultan su autonomía y al mismo tiempo dificultan su proyección en un contexto cada vez más complejo de la globalización. En segundo lugar, el problema de la pandemia ha traído hacia los municipios una consideración muy importante, y es que no están preparados para enfrentar este tipo de crisis. Hemos observado de qué manera el gobierno nacional, en el caso paraguayo, ha tomado decisiones de manera inconsulta con los gobiernos municipales. Y luego ha tenido que recurrir a ellos para poder paliar algunas situaciones de crisis y emergencias muy graves, como fue, por ejemplo, el sistema de la alimentación de las personas, como fue el sistema del transporte de los enfermos, como fue el tema de la provisión de medicamentos. Es decir, los municipios se convirtieron en forma autónoma en un actor fundamental de la contención de la pandemia. Por lo tanto, hoy en día tenemos como prueba clara que este modelo de Estado debe revisarse a los efectos de dotar a los municipios de instrumentos, de medios, de normativos, es decir, de legislación, pero también de medios financieros suficientes como para poder actuar de una manera más eficaz en la solución de problemas. ¿Ello supondrá una reforma normativa solamente o una reforma constitucional? ¿Cuál es el escenario futuro en ese sentido? Mira, considerando las enormes transformaciones que se están verificando en todo el mundo con este tsunami político que desató la pandemia en todos los países del mundo, en todos, yo creo que hablar de una reforma constitucional para mejorar la estructura y la institucionalidad de la relación gobierno central, gobierno local, puede ser un gran instrumento de cambio en la sociedad. Sin embargo, recuerdo muy bien una de las frases que nos diera Daniel Innerarity en una de las primeras reuniones. Decía, una de las características es que después de la pandemia probablemente no se quiera cambiar muchas cosas, porque lo que está en disputa hoy en día es la preeminencia de algunas fuerzas sobre otras. Nosotros asistimos a eso, asistimos fundamentalmente a la influencia de los que se consideran los grupos dominantes de la sociedad, los grupos que concentran en gran medida la fuerza laboral y la fuerza financiera. Por lo tanto, reformar esto va a tener que convencerles a todos de que va a mejorar las condiciones de vida y al mismo tiempo va a mejorar las prestaciones del Estado. Finalmente, Jorge, hay un elemento que no podemos obviar y es aquel que está relacionado con las nuevas tecnologías. La pandemia nos ha llevado a encerrarnos, a revisar nuestras prácticas laborales, a revisar muchas de las prioridades que teníamos en nuestras vidas y por lo tanto hay como un proceso de transformación en marcha en este momento y que no podemos identificar probablemente en forma inmediata, pero que sin duda lo vamos a advertir muy rápidamente. Y en ese sentido, el desarrollo de las redes sociales, el desarrollo de las nuevas tecnologías de comunicación, tal como esta que estamos utilizando, como el Zoom, pero al mismo tiempo las nuevas plataformas de la robótica, de la inteligencia artificial, están alterando el mundo del trabajo. Y ese mundo de trabajo tiene que tener una respuesta por parte de las instituciones locales, porque las ciudades, si no se modernizan, si no se actualizan y no se incorporan al mundo contemporáneo,
pueden tener graves problemas e incluso desaparecer. Sí, Luis, a lo que decís también quiero agregar que esta pandemia nos ha enseñado o nos está dejando la lección de una nueva manera de relacionarnos con los servicios que nos da el Estado también, ¿sí? Y los municipios en ese sentido tendrán el gran desafío de la digitalización de los servicios y de los procesos, ¿verdad? Municipales. Aquello que antes solamente se hacía por el modo presencial, hoy está pasando a hacerse por modos electrónicos o digitales, ¿verdad? Y eso es una transformación cultural, no solo para la gestión municipal, sino también para el ciudadano, para el contribuyente. Entonces, como tú lo dices, esos son las perspectivas y los desafíos tremendos que se están presentando y que seguramente van a crecer en los próximos años. Precisamente, Jorge, eso de estas transformaciones en el mundo de la tecnología, debemos abordarlo probablemente en un programa especial, porque toca todos los aspectos, no solamente el de la administración pública, sino también el mundo laboral, el mundo de la educación, el mundo de la salud, es decir, es transversal. Y considerando el tiempo que disponemos, yo creo que para finalizar este programa magnífico que tuvimos la suerte de compartir, quisiera terminar con esta idea, y es que en este proceso electoral que vive el Paraguay, y que es coincidente también con algunos otros países que han tenido elecciones municipales, como el caso de México, por ejemplo, ¿verdad? O elecciones regionales, es que... Y próximamente Argentina. La Argentina en este caso es otro tipo de elección, ¿verdad? Es una elección de medio término, ¿verdad? Entonces, ahí creo que es diferente. Sin embargo, en el caso nuestro, la gran tarea es la de revisar las relaciones de los municipios con los gobiernos centrales, con los gobiernos regionales o departamentales y centrales. Porque la pandemia ha demostrado que muchos gobernantes han actuado en forma, hasta diría, no quiero llegar a decir autoritaria, pero en forma directa, sin consultar, muchas veces rayando el autoritarismo. Y enfrentan a gobernantes con legítimos representantes populares como son gobernadores, intendentes y concejales. Es lo que le está aconteciendo a Brasil en este momento. Entonces, nosotros también podríamos enfrentar una situación como esta. Pues bien, estas elecciones municipales nos dan la magnífica ocasión para revisar un modelo de gestión pública y de ordenamiento territorial que sea capaz de superar los problemas ya existentes y así como también los problemas derivados de la pandemia. Muy bien, profesor Luis, nos encontraremos en una semana con un nuevo tema, con una nueva propuesta, pero siempre a través del canal 5 Días, 16, canal 16 de Tigo y canal 16 de Flow, todos los jueves a las 21 horas y sus repeticiones los fines de semana. Bueno, y si tienen el canal Flow, ustedes saben que pueden volver para atrás o adelantar para poder vernos, para poder ver nuestras ediciones. Pueden seguir también nuestros programas en YouTube y a través de las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, o escribirnos un correo electrónico tvprospectiva@gmail.com. Hasta la próxima semana, nos encontramos y agradecemos a quienes nos siguen por el canal de 5 Días en un programa más de Prospectiva. Muchas gracias.